És important que mai donar aquest contrapunt al Mobile World Congress i parlar de tots aquells territoris, persones, ecosistemes que s'estan sacrificant d'alguna manera en nom del progrés tecnològic, perquè creiem que la tecnologia es podria dissenyar d'una manera molt més sostenible i molt més justa, sense haver de posar en entredit els futurs de persones com pot ser les comunitats que viuen al costat de les mines d'on s'extreuen els minerals per la fabricació dels nostres mòbils, fins a com estem veient que diferents sistemes d'IA estan perseguint a certes persones per les seves posicions polítiques o per el seu color de pell. Per tot això estem aquí, en parlarem, hem convidat a moltíssimes organitzacions que ens portaran el seu expertise, també a defensores y activistas que están trabajando a primera línea. Algorreis es un proyecto conformado por diferentes personas que venimos del mundo del activismo y de la academia, que lo que hacemos es investigar el sesgo racial y la lógica colonial que tiene el desarrollo de la tecnología, su ensamblaje y su implementación. Y precisamente desde ahí lo que planteamos es una forma de entender cómo la tecnología al final actúa como un mecanismo más de racialización, cómo podemos entenderla y en consecuencia cómo podemos organizarnos y plantear una posible descolonización desde allí. Tu nube seca mi río es un proyecto que intenta visibilizar el impacto medioambiental de los centros de datos. Precisamente, los centros de datos son las infraestructuras clave del corazón de Internet. Ahora mismo, en el Mobile World Congress, en Malo, han estado hablando empresas como Amazon contando la cantidad de puestos de trabajo que iban a dar y lo bueno que era su proyecto. En realidad, en el informe que venimos a presentar aquí, en el Mobile, el bueno, explicamos que Amazon y todos los centros de datos de las Big Tech en realidad ejercen un tipo de colonialismo, llamado tecnocolonialismo, que lo que intentan es robar tanto nuestros datos como nuestros recursos, como es el caso del agua, la tierra, la energía, y generando un montón de problemas de salud para las comunidades a la vez que no dan nada de puestos de trabajo. Mi nombre es Juana García, soy una mujer Newsabi del pueblo Newsabi del estado de Oaxaca en México y bueno, estamos acá para hablar un poco sobre la defensa del territorio desde las comunidades indígenas y también para visibilizar todo el trabajo que se está haciendo desde las comunidades. Y esto lo estamos haciendo gracias a una articulación que se está haciendo con Alternativa. Entre los impactos en los territorios indígenas en México es el rompimiento del tejido social, la falta de agua, la sequía, falta de tierras para los cultivos de las comunidades, para su alimentación cotidiana. Claro, las comunidades resisten día a día, ¿no? Gracias a una organización que mantienen, ¿no? Desde generación en generación, gracias también a la memoria, a los conocimientos ancestrales que han dejado las abuelas, los abuelos, y esto se va transmitiendo de generación en generación y entonces se vuelve parte de la resistencia, la memoria, la organización y nuestra cosmovisión que mantenemos con el medio ambiente. Amb tota la innovació que tenim avui en dia, jo crec que és important posar-li enfoc a com està venint i qui està patint darrere d'això. Llavors, és bàsicament en quin sistema estem. Jo crec que la clau és, si ets conscient almenys, després decideixes, però almenys fer que la gent sàpiga el que passa i que no siguin ignorants.